¿Cómo están todos? De conformidad a lo expresado en la entrega anterior, preveía dar a conocer el reflejo del fuego sagrado a través de sus llamas. Sin embargo, considero es necesario, para provecho vuestro, tener muy claro lo que es el ser. Debido a eso, primero voy a guiarlos a él. ¿Cómo descubrir el ser? Esto me obliga a invitarles a que juntos busquemos el origen mismo de todas las cosas, a fin de saber si allí estuvimos presentes en alguna parte. Por eso iremos buscando las ideas que aparecen en las diferentes teorías que conocemos o al menos que pretendemos conocer o saber. Creo no es necesario entregar o enunciar todas las teorías o escuelas filosóficas, religiosas, dogmáticas, económicas, políticas, etcétera, que son senderos propios de las personas que han realizado o realizan tales recorridos, que han sido muy necesarios para el desarrollo de la humanidad hasta nuestros días. Sin embargo, creo es básico a partir de las dos teorías o escuelas más importantes que conocemos, el creacionismo y el evolucionismo. El primero sostenido, mantenido y defendido por lo regular en base a un dogma creacionista, cuya base y sustento es el fundamento de todo, afirmando que todo es creado y esto es la creación realizada por el Dios Todopoderoso. La segunda, el evolucionismo niega cualquier sentido de creación y nos da como base la existencia espontánea de un fenómeno nada usual que se produjo en el cosmos, como una gran explosión basada en el choque de vibraciones opuestas, lo cual trajo como consecuencia la existencia de toda la vida. En la actualidad pocos conocen. Hay una afirmación que indica una de las señales de los tiempos es la unión que ha de producirse entre la ciencia y la espiritualidad. Parece que esto se está cumpliendo, pues ya no se ven grandes foros y defensas muy virulentas y apasionadas sobre lo que dice el creacionismo y el evolucionismo, el socialismo y el llamado capitalismo, etcétera. Parece que las polaridades van desapareciendo, que existe más humanismo, quizá más individualismo y menos sometimiento al pensamiento del otro o a la obediencia de los enunciados dogmáticos, filosóficos, etcétera. Se encuentra más reflexión. La toma de decisiones parece son más individuales, pero muy reflexivas. Hay una búsqueda de proteger y no dañar a los otros. Pese a que aún en el mundo existen algunos focos de violencia por culpa de algún líder que trata de imponer o que impone su criterio e ideas a la fuerza y por las armas. Decisiones tomadas por el líder debido a criterios y pensamientos errados y atrasados que se fundamentan en dogmas religiosos, políticos, económicos, geopolíticos, etcétera. En el planeta y en el fondo de cada uno no hay deseo de guerrear y mantener la violencia, como que existe una corriente de menos exhibicionismo y por el contrario se produce un mayor individualismo y una independencia total sobre lo que piensen y hacen los demás. Solo hay un deseo de que nos permitan realizar lo que queremos hacer
y no nos hagan daño, como tampoco hacer daño o perjudicar a otro, por el mero hecho de que se piense o actúe diferente. La humanidad como que está poniendo límites. Haz lo que deseas, pero no causes o hagas daño al otro. Así miramos las manifestaciones que realizan personas que tienen costumbres diferentes, incluso las sexuales. Lo que sí se puede afirmar es que estos cambios no son tan simples o generosos como parecen. En fin, este es un punto que se tratará en otra presentación. Les adelanto, es la actitud de los seres que están abandonando el planeta y se sienten ofendidos por la ascensión a la quinta dimensión. Volviendo al tema de esta presentación, pido hagamos la siguiente reflexión. ¿Cuántos años de historia conocemos o tenemos? ¿5.000? ¿6.000? ¿O máximo 10.000 años atrás? Sin embargo, se han encontrado osamentas de seres humanos de varios miles y acaso millones de años. El planeta Tierra, de conformidad a estudios realizados, ¿cuántos años tiene? Y si eso conocemos del planeta, ¿qué decir del sistema solar, del universo, del cosmos? Con esta reflexión, demos un pasito más. Las discusiones harto enojosas dejemos de lado y vamos a lo que nos interesa, el ser. Aceptemos, por cuanto es evidente, que existen las cosas materiales y las inmateriales. Como ejemplo les digo, sabemos lo que es un cuerpo humano, pero por más demostración que exista, no podemos conocer materialmente, o sea, palpando, viendo, oliendo, oyendo y acaso saboreando lo que es el amor, lo que es el pensamiento, la misma onda sonora. Sabemos de sus consecuencias, pero en realidad no la esencia misma, como es una piedra, una planta, un animal, un humano. Creo que continuar con la búsqueda de si fue creado o es el resultado de una explosión no es lo que nos interesa. Pero sí es importante saber lo que cada uno es. Por lo tanto, les pido, sigamos en la siguiente reflexión. ¿Cómo está constituido el ser humano? ¿De qué se forma el ser humano manifestando vida plena? Podemos responder a la primera pregunta. Está formado de esqueleto, de huesos y cartílagos, de músculos, de sangre, de vísceras, de cerebro y muchos más órganos que van formando organismos y sistemas que unidos generan un ser humano. Pero este ser humano resulta completamente material y no hay una explicación clara y convincente que en palabras sencillas explique cómo el ser humano nace y va creciendo hasta alcanzar su estado de adulto, y también van apareciendo otras preguntas que no nos atrevemos a contestar o no sabemos contestar. ¿Y acaso nos da miedo? ¿Cómo explicarnos las razones o motivos que existen para que los seres humanos sean diferentes? Blancos, amarillos, negros, cobrizos, etcétera, etcétera. Como también hay unos altos, otros pequeños. En los ojos miramos una enorme cantidad de variaciones. Y por otro lado, tenemos en nuestra vida diaria algunos aspectos que nos da temor preguntarnos la razón y el motivo existente para encontrar seres de inteligencia normal, otros que parecen superdotados y unos que son completamente incapaces mentales o lo que se llama idiotas o cretinos. ¿A qué se debe todo esto? Tanto
creacionistas como evolucionistas, quedan cortos y sus respuestas pueden ser o serán la de los primeros, o sea, los creacionistas, es la voluntad del creador, es decisión de Dios o del Ser Supremo. Y por último, su recurso final, el refugiarse en el dogma. Los segundos, los evolucionistas, nos informarán. Se trata de diferentes grados evolutivos y su recurso final será el afirmar que la ciencia no ha llegado aún a descubrir o establecer el motivo de estas diferencias. Mantendrán muchas razones o motivos y dirán, aún falta. Asegurarán que en muchas ocasiones las personas humanas que nacen con deformaciones y con problemas intelectuales es el resultado de la situación o estado toxicológico de los progenitores y dirán, un humano nace idiota por haber sido concebido en un estado de ebriedad de los padres. Por el estilo, nos darán respuestas que de alguna manera justifican, mas no son puntuales. ¿Cómo podemos considerar en realidad? Ni el creacionismo ni el evolucionismo nos dan una respuesta sencilla y clara sobre el ser, por lo cual invito a todos a buscar esta explicación y como ya conocéis, no puedo dar ni daré respuesta a los interrogantes que cada uno se hace, pues creo que cada uno va encontrando sus propias respuestas. Seguir con la reflexión sobre el ser, os invito a considerar, el ser humano parece que tiene su base y su vida sobre tres pilares o puntos fundamentales. Estos son la materia, el pensamiento y los sentimientos. Pienso es así por lo siguiente. En la materia, no he llegado a conocer hasta el día de hoy sobre la existencia real y plenamente palpable, que lo pueda topar, mirar, escuchar, etcétera, de un humano que no se encuentra en un cuerpo completamente material y que tiene sus propias características de humano, o sea, de color, puede ser del tamaño que sea, de la capacidad intelectual y de las costumbres que practique o tenga, incluso su propio idioma. Desde esas edades primitivas el humano ha evolucionado, pero nunca ha dejado de estar en la materia, o sea, en el cuerpo. Pensamiento. Es un aspecto que caracteriza a todo ser humano. Luego de muchas investigaciones se establece que esta es una función que se produce en el órgano llamado cerebro. A esta función le damos diferentes nombres y estos dependen de la escuela filosófica, religiosa, etcétera, que esté refiriéndose a esta función. Es exclusiva del ser humano y supera el mero instinto de cualquier animal. E incluso se puede llegar a decir que es mente o que es alma, que son aspectos que hace la diferencia del humano ante cualquier animal. Es por esta función que el ser humano razona, determina muchas cosas, en especial logra llevar adelante procedimientos que le sirven para solucionar los problemas. Así, la materia transmite al cerebro cualquier sensación y en el cerebro, por medio de la acción de la mente, descubre que siente frío por estar ubicado en un lugar donde sopla el viento. Tal condición lo hace pensar, reflexionar y buscar la mejor solución. Se puede considerar, es la mente la que permite descubrir un problema y obtener la solución del mismo para lograr los mejores resultados. Creo que estaremos de acuerdo que interviene el cerebro y el sistema nervioso para solucionar el problema.
Es la mente o el alma quien establece y soluciona el problema. Podremos mirar las células cerebrales y los nervios, pero no es la solución en sí mismo. A la solución se llega por las reacciones físico-químicas de estas células, que son las respuestas a un estímulo, lo cual parece ser automático, llegando a un estado de razonamiento que viene a ser muy complejo de explicar, pero que se encuentra en esta maravillosa creación desde el inicio mismo de la vida, o sea, desde su origen. Muchos niegan que el alma, el pensamiento o la razón sea lo mismo, pero eso es la negación por la negación. No tiene asidero que permita mantener una negación en contra de toda lógica. Así se diga que es la ciencia la que está aún estableciendo los motivos por los cuales el humano piensa, razona, tiene conciencia, a diferencia de otros animales. No es posible que tales aseveraciones nos lleguen a convencer en su totalidad. Pues de ser así, por lo menos en el laboratorio se debe realizar la prueba y repetir hasta el cansancio para que sea científico, que unas células cerebrales, unos nervios y algún estímulo logre que aparezca el pensamiento, el alma o el razonamiento. Pues ni siquiera la inteligencia artificial pueda lograr que exista pensamiento propio y razón necesaria, así como que funcionen todos y cada uno de los sentidos del humano y que se hallan en el cuerpo material. Sentimientos. Si el alma, el pensamiento, la mente, la razón o la conciencia es complicado de establecer y determinar por no tener un referente material, sentimientos es más complejo y sin embargo más sencillo por tratarse del otro extremo. Resulta completamente indefinido ubicar el principio y el final de la circunferencia, salvo que se haya puesto alguna señal. Por otro lado, es contradictorio al mismo tiempo, es menos conocido y más conocido. Lo material es definido y ahora sentimientos es indefinido. No tiene forma, varía mucho de unos a otros. ¿Que cómo es esto? Es muy real. Lo conocemos y no lo vemos. Lo sentimos, actuamos en su nombre y ni siquiera lo vemos, pero nos impulsa al cometimiento de acciones en contra y a favor de uno mismo y de los demás. Algo tan contradictorio no es posible explicarlo directamente, pues simplemente no existen palabras, textos o definiciones. Son asuntos por demás particulares y personales, e incluso ni la misma persona portadora logra conocerla, y creo que a veces ni siquiera es consciente. Es por ello que trataré de explicar mediante preguntas, metáforas, símiles y respuestas que deberá darse cada uno a los planteamientos que se van realizando. Sentimientos. Es algo que cada uno conoce y lo conoce a su manera. Desde el más desdichado al aparentemente más dichoso, con la particularidad que cada uno, más que definirlo, lo siente a su propia manera. ¿Que cómo es esto? Es aparentemente muy simple y les pido que haciendo una abstracción se contesten. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el temor? ¿Cuál es la glándula o el órgano nuestro que produce amor o temor? ¿Qué hace o hacia a dónde lleva el amor o el temor? Justamente estos sentimientos es lo que nos lleva a los demás seres o nos aparta de ellos. Y no solo eso, es los que nos conduce a hacer
o tener un contacto que no lo conocemos o no lo sabemos con nuestro Creador, con la esencia misma, con aquello que nos permite existir y gozar de la plenitud o no, proporcionado por el alma, por medio de nuestros sentidos, vista, oído, tacto, olfato, gusto. Aparece entonces la primera confusión. Cuando desaparece el alma, no hay vista, oído, tacto, etcétera, o quedan algunos de ellos, generalmente el tacto. En especial cuando el profesional de la medicina nos dice que tal o cual persona está en coma, y más aún cuando nos informa que está en estado vegetativo y o tiene muerte cerebral. Parece que se fue el alma y todo lo que ella tiene o representa, pero sigue latiendo el músculo llamado corazón. La sangre sigue fluyendo, la materia permanece en plena actividad. Ya no piensa, ya no razona. ¿Qué ha pasado? El alma se ha ido, simplemente ya no está animando a esa materia llamada cuerpo. Es una máquina maravillosa y única. Siguen produciéndose reacciones químicas y físicas. Aunque estas están algo disminuidas, pero continúan. Muy afectado está el sistema nervioso, pues su conductor principal, el cerebro, simplemente no funciona en su totalidad, por cuanto el alma decidió abandonar el cuerpo ante todos los malos tratos que recibió de la materia. Drogas, alcohol, mal uso y forzamiento de las funciones del cuerpo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el cuerpo sigue con vida y también ocasiona una serie de situaciones en la colectividad, partiendo del círculo de parientes más próximo al más alejado, pues hay derechos otorgados por la sociedad que no puede recibir por seguir con vida, y hay otros que ha perdido. Así, la vigencia o no de contratos, promesas y más situaciones particulares no se dan o pueden dar por cuanto en verdad hay un cuerpo con vida, pero que no tiene conciencia. No hay mente, no hay razón, no hay pensamiento, y todo porque cuanto el alma se fue y su retorno es muy complejo o difícil, salvo el caso de los llamados comas inducidos, que la ciencia médica ha logrado o logra mantener un cuerpo con vida, pero con un alma que se encuentra en hibernación o completamente aletargada. Les invito a que conozcamos entonces el tercer punto, o sea, sentimiento, que se puede indicar es el motor mismo de la vida y no solo en el ser humano, pues creo que sentimiento existe absolutamente en todo lo que aparece en el planeta y es la esencia misma la que en el humano parece estar más desarrollado y es la que nos lleva al origen mismo de todo, o sea, nos une al todo. Les pido que pensemos en una circunferencia, pero vamos trazando. Damos inicio en un punto y retornamos a ese mismo lugar. Luego viene la pregunta, ¿dónde se inicia la circunferencia? ¿Dónde acaba? Y sin embargo es un solo dibujo, es un círculo, que como nos enseñaron en nuestros estudios, la circunferencia es el entorno del círculo. Pues bien, consideremos que al inicio de la circunferencia se encuentra lo material. Al final de la circunferencia se encuentra el alma o mente. Y toda la superficie del círculo es el pensamiento. Por tanto, tenemos tres partes. El punto material, al cual lo podemos denominar el principio o vibración masculina. Luego, el punto final de unión de la circunferencia sería el principio o vibración femenina. Y por último, todo lo que está dentro del círculo es lo que aparece de la unión del principio o vibración masculina y la vibración femenina, generándose así una unidad que contiene las dos vibraciones. Estas vibraciones generalmente no están en la proporción 50-50,
siempre una vibración mayor que la otra, y determina que el contenido de la circunferencia, o sea, el círculo, sea conocido como varón o mujer, de conformidad a sus propias características. En el mundo animal serán macho y hembra, en el mundo vegetal simplemente masculino o femenino, y en el mundo mineral tendremos vibración positiva y vibración negativa, que es la que produce la armonía en todo. Como ustedes ahora pueden considerar, era primordial o es básico y fundamental que se conozca lo que es el ser. Por eso creo necesario tengamos al menos un reflejo de lo que es el ser. Para continuar pido que cada uno se haga imagen o la idea de que cada uno es un punto en la circunferencia y desde allí va moviéndose en espiral hacia el centro de la circunferencia, o sea, el corazón del círculo. Por el momento, el conocimiento del ser lo dejamos allí y será retomado en otra oportunidad. Queridos amigos, creo que por hoy es suficiente y espero que hayan aprendido alguna cosa que sea útil para cada uno, pues cada uno es especial y tiene sus propias características. Estas charlas les parecen buenas y saludables y pueden ser una guía para el retorno a casa, al hogar. Dale me gusta y comparte con tus amigos y conocidos. Estas charlas que están dirigidas y orientadas a todas las personas que buscan la luz para sus vidas. No tienen tipo de orientación política, económica o de cualquier otra clase. Considero que simplemente el ser humano, sea varón o mujer, es simplemente mi hermano en evolución y que cada uno está en su momento de evolución y avance en el sendero de luz. En las próximas charlas podremos considerar lo que son los avatares, lo que es el karma, qué hacer con el karma, etcétera, etcétera. Les cuento que antes de realizar estas charlas, primero me ocupo al menos 20 minutos en ponerme en contacto con seres de luz para poder trasladar estos conocimientos a las personas que deseen escucharlas y oírlas. Por eso no tienen valor monetario alguno. Pero sí te pido, dale un me gusta y compártelo con tus conocidos. Un abrazo para todos y para cada uno de ustedes. Gracias.